Bien, pues son las 5:30 ya. Si les parece, retomamos el panel. Entre los moderadores de panel nos damos codos. El mío es insuperable, ¿no? Y yo creo que que tiene 4 ponentes, pues necesariamente está más pertrechado. Y vamos a tener ocasión de escuchar una nueva intervención, esta vez por parte del investigador del CSIC, Joaquín Álvarez Barrientos, con una obra dedicada a la historia de la literatura, digamos, de la edad contemporánea, siglos XVIII en adelante, con un importante libro sobre la novela en España en el siglo XVIII, de la que, como bien saben, se dice que se conoce poco la novela española del siglo XVIII porque se escribió en español. Pero bueno, aparte de eso, también es autor de una monografía muy reciente sobre León Gil de Palacio, un trabajo importante sobre Marcelino Menéndez Pelayo, en fin, todo obra importante y en la que no nos vamos a entretener ahora más, puesto que su objeto de consideración es otro, es la figura querida de todos, mesoneros romanos. Así que te escuchamos, Joaquín. Sí, buenas tardes. Como los que me han precedido en la palabra, en el uso de la palabra, quiero agradecer a los organizadores, tanto a Javier Arnaldo como a David García López, la invitación a participar y la acogida, así también como a Paloma Málaga, que andará por ahí porque nos facilita mucho el trabajo y la posibilidad de estar aquí. Yo he cedido, seguramente sin saber dónde me metía, a la invitación de David y, bueno, voy a intentar cubrir el expediente del mejor modo posible, sobre todo después de las extraordinarias intervenciones que ha habido a lo largo de este día. Entonces, Mesoneros Romanos, que es un nombre que todo el mundo... uno está aquí con este foco y parece que está siendo interrogado y tiene que confesar toda hasta la última verdad. Bueno, Mesoneros Romanos es un nombre que a todos nos suena, un nombre conocido, muy estudiado desde el punto de vista de la historia literaria, por ser uno de los grandes costumbristas del siglo XIX, junto con Larra y con otros. Además fue muy listo en el sentido de que él creó la propia historia del costumbrismo y, por supuesto, se colocó como el fundador de ese género literario. Bueno, luego eso se ha ido desmontando, pero durante mucho tiempo ha funcionado desde el punto de vista de la historiografía. Como digo, se le ha estudiado mucho como escritor, como escritor costumbrista. Se le ha estudiado también como reformador de la ciudad, sus propuestas en diferentes momentos a lo largo de su vida, y menos se le ha estudiado, me parece, en este lado, en este aspecto que tiene que ver con las bellas artes. Unas bellas artes que no siempre fueron bellas, según he visto en algunos textos que no voy a citar, pero que luego estarán reproducidos en el artículo si David García López tiene a bien publicarlo. Como digo, escribió sobre todos estos aspectos, se han estudiado más unos, otros menos. No hizo ningún texto de historia del arte, de ninguna de las maneras, pero fue uno de los que en esta época amplió el campo artístico. Y lo amplió desde diferentes puntos de vista y con distintos medios. Es decir, en 1831 publica su Manual de Madrid, como todos saben, que es casi una especie de guía de forasteros y de guía de turistas,
con mucha información sobre instituciones artísticas, como el museo, por supuesto, como la galería topográfica, como el Real Establecimiento Litográfico, en fin, otra serie de instituciones que él valora como necesarias para el desarrollo de la civilización y de la modernidad en España. Después se va de viaje por una serie de circunstancias, escribe un libro de viajes, recorre Francia, Inglaterra, los Países Bajos, y ese libro, que se publica en 1844, tiene bastante interés porque no es el típico libro de un viajero, es el libro de alguien que quiere aprender para utilizar lo que ha aprendido en su ciudad, en Madrid. De manera que este libro, estos recuerdos de mi viaje por Bélgica, etcétera, etcétera, es un libro crítico de lo que ve en los países que visita. No solo un libro como podría ser un libro admirativo o un libro solamente positivo. Y en este libro, en estos recuerdos de viaje, por supuesto, las bellas artes tienen una parte importante. Una parte importante, pero no en cuanto, desde el punto de vista estético, como podríamos esperar, sino más bien desde el punto de vista utilitario. Para él, el arte y las bellas artes, y luego hablaré más por extenso sobre esto, tienen una función didáctica, por supuesto, pero también nacional. Las bellas artes tienen que educar a los ciudadanos, a los individuos que pasean por Madrid. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que más positivamente valora de París es el cementerio de Père Lachaise. Porque, aparte de que junta la naturaleza con el arte, los monumentos funerarios que allí hay dan cuenta de la patria francesa, dan cuenta de importantes, grandes hombres que construyeron la nación francesa. Por eso critica, por ejemplo, el panteón de los hombres ilustres parisino, porque le parece que solo están enterrados 2 o 3 que realmente fueron grandes hombres y el resto realmente son mediocres personajes que no deberían estar. Pero lo que valora en el cementerio es, además de algunos de este arte funerario extraordinario, es el hecho de que está dando vida, recuerdo, de unos personajes que construyeron la historia de Francia. Por eso también valora mucho lo que se llamaba, bueno, y se sigue llamando, la isla de los españoles en este cementerio. Son todos aquellos exiliados que murieron en Francia y que tienen allí su enterramiento. Y algunos después vinieron a España. Pero, bueno, él escribe como he dicho, el manual de Madrid, pero, sobre todo, a partir de 1834-35, Mesonero está embarcado en una campaña, en un plan extraordinario para ofrecer reformas de Madrid, vistas de Madrid, y para que Madrid sea otra cosa. Y lo hace desde, como digo, distintos instrumentos. En 1831 ha publicado esto. Empieza a dirigir el Diario de Avisos de Madrid. En el Diario de Avisos de Madrid incorpora muchísimas propuestas sobre reforma de la capital y al mismo tiempo critica y apoya, según de qué trate, las ordenanzas que están preparando desde el ayuntamiento su gran amigo, el marqués de Pontejos. Al mismo tiempo, 1835, publica la adenda al Manual de Madrid y ahí incorpora un texto fundamental como es la rápida ojeada sobre Madrid y los medios para mejorarlos. Este texto, son unas 60 páginas, una cosa así, muchas veces citado, es un prontuario, un ideario
de cosas que hay que hacer en Madrid y que en muchos casos después se hicieron. Al mismo tiempo, 1836, comienza a publicar el Semanario Pintoresco Español. A dirigirlo. El Semanario Pintoresco Español es de una importancia extraordinaria para casi todo lo que tiene que ver con la publicidad, por supuesto, la historia del arte y, sin lugar a dudas, la crítica, de la que también se ha hablado hace un momento, para el desarrollo de técnicas del grabado, etcétera, etcétera, porque es la primera que lleva grabados, que lleva estampas, que está ilustrada. De hecho, el primer artículo que se publica es sobre el Escorial, con un grabado extraordinario del monasterio. De manera que en esa franja de años está proyectando un montón de novedades, de ideas. Poco después va a publicar también el Plan de Mejoras de Madrid, 1846, en el que establece cómo hay que crear hospitales, mercados, cómo hay que ampliar también, ensanchar la ciudad, y da la propuesta de 5 arrabales, algunos que ya estaban en funcionamiento, va zonificando también la ciudad y lleva adelante una campaña, como digo, bastante fuerte de propuestas sobre la ciudad. En estas propuestas hay también, evidentemente, propuestas desde el punto de vista de las bellas artes. Por ejemplo, siempre nos olvidamos, a lo mejor porque no es considerada una de las bellas artes, pero nos solemos olvidar de las artes aplicadas. Mesonero Romanos, en el Semanario Pintoresco, dedica bastantes artículos a cómo hay que desarrollar las artes aplicadas, y incluso de la misma manera que se beca a artistas para que vayan a Roma, para que vayan a París y aprendan, hay que becar a artesanos que tienen capacidades para que vayan a Europa y aprendan y después apliquen lo que han aprendido en su propia ciudad. ¿De dónde le viene, por otra parte, a Mesonero Romanos todas estas ideas sobre lo que hay que hacer con la ciudad? Él considera que hay que hacer más plazas, que hay que plantar muchos más árboles. Piensa que grandes enfermedades que suceden en Madrid es por el ambiente, porque no hay árboles. Algo parecido pasa hoy, que se los van cargando. Piensa que, como digo, hay que abrir plazas, hay que hacer grandes avenidas, a ser posible con árboles, hay que alinear las fachadas. Escribe sobre cuál ha de ser el color de las fachadas también, es decir, tiene todo un programa. Y todo esto, evidentemente, le viene de escritores que él conocía muy bien del siglo XVIII. Evidentemente, Martín Sarmiento, que ya hizo, cuando prepara el sistema de adornos del Palacio Real, toda una serie de planteamientos en este mismo sentido. Naturalmente, del citado a Antonio Ponz, citado polémicamente esta mañana, Antonio Ponz, que también plantea toda una serie de propuestas sobre cómo ha de ser la ciudad, pero de otros que hoy quizá conocemos menos y él conocía sin lugar a dudas, como José Cadalso. Todos estos autores que he citado, que hacen sus propuestas, tienen algo en común, y es que consideran que la arquitectura y que la escultura deben servir de una forma didáctica, deben servir para que los ciudadanos aprendan. ¿Y cómo aprenden los ciudadanos? Por las esculturas y por lo que pasa en la calle. Porque debe haber en las calles los nombres, en las placas, los nombres de importantes personajes de la historia de España. De manera que los que pasean y caminan por la ciudad van a sentirse atraídos por esos nombres, van a saber o no quiénes son y van a investigar quiénes fueron y van a intentar, en la medida de lo posible, imitarlos. Esto, que lo proponen Sarmiento, lo propone Ponz y lo propone también Cadalso, como proponen
que se escriba la historia de los héroes nacionales. Esto lo recoge Mesonero Romanos y consigue en muchos casos que calles con nombres corrientes tengan los nombres de personajes importantes. Lo que hace muchísimo con Cervantes, con Lope de Vega, con otros, él lo consigue. Es decir, quiere cambiar el nomenclator de la ciudad y que esa ciudad sea un dispositivo didáctico que enseñe a los ciudadanos. El último avatar que yo conozco de esta manera de ver la ciudad, de entender el nomenclator, es el que nos presenta en un libro muy reciente, Javier Arnaldo, sobre cómo renombrar de nuevo Madrid. Un libro que yo recomiendo a todos, porque es además un libro muy imaginativo. Bien, pues en este planteamiento general de cómo la ciudad tiene que servir para la educación de los ciudadanos, la escultura tiene un papel fundamental. De manera que en 1835 escribe un artículo sobre la estatua que se está levantando, que se está colocando en el delante del Palacio de Congresos, sobre Cervantes, una estatua de Cervantes. Él aquí destaca la novedad que significa que por primera vez se represente a alguien que no es un monarca ni un aristócrata. Y además hace notar que está sucediendo esto mientras en París se están negando a colocar la estatua de Molière delante del Teatro Odeón, que fue un pequeño escándalo en comparación con el escándalo que hubo cuando en el siglo XVIII se efigió a Voltaire como el gran padre de los eruditos, de los escritores, de los hombres de letras del momento, de la Europa, desnudo y viejo. Es una estatua que se puede contemplar, pero que no se pudo exponer de ninguna manera. De modo que él habla ya de esta estatua como una aportación novedosa a la modernidad nacional, pero también, desde luego, a la modernidad urbana. Y en diferentes artículos, sobre todo en algunos de los años 50, lo que él propone son cambios de ubicación de las estatuas. ¿Por qué? Porque desde diferentes maneras ha estado intentando que Madrid tenga lugares reconocibles, que Madrid tenga lugares icónicos, que se puedan identificar con la capital. Está buscando una perspectiva, está buscando mirar desde un punto de vista, desde un punto de vista que fabrique una estampa, que fabrique una mirada. Está intentando, y esto lo que hace es trasladar su manera de escribir y su estética pictoricista y costumbrista, está trasladando esta manera de escribir a una imagen que dota de un marco que, como en algunos jardines y en algunos parques, tienen un punto de vista, y ese punto de vista viene fabricado o insinuado por un banco, el lugar en el que nos sentamos. Nos sentamos en un banco estratégicamente colocado y ese banco nos va a dar la mejor perspectiva de ese jardín o de ese parque construido. Él está haciendo esto. A veces lo hace con los bancos, pero otras veces lo hace con los balcones. En diferentes artículos suyos de costumbres utiliza los balcones como marcos desde donde mirar hacia la ciudad o al revés, desde donde mirar hacia adentro. De manera que ese marco de la ventana, del balcón, le está dando la perspectiva de una historia cercana,
de una historia anecdótica, de algo que está sucediendo en un espacio muy concreto, muy limitado y muy determinado. Pues bien, esto él lo va a llevar a las estampas. De manera que en el Semanario Pintoresco Español, por ejemplo, cuando él ya no es el director, y el director es Fernández de los Ríos, le escribe cartas diciéndole qué ciudades y qué vistas de ciudades y desde dónde deben ser reproducidas. Muchas desde el mar, recordando aquellas vistas de Mariano Sánchez de los puertos españoles y demás, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, en Valencia, en otros sitios, pero también recuperando edificios que él quiere, en algunos casos ya lo son, pero en otros no. Quiere que sean icónicos de esas ciudades. La Lonja de Valencia, el Teatro del Liceo, en fin, otros. Y en Madrid quiere hacer algo similar. Y con las estatuas, con las esculturas, lo que hace es juntar, por un lado, esta idea de la perspectiva, del punto de vista, del marco, pero además, lo que me he referido al principio, ese componente didáctico, ese componente educativo, de manera que las estatuas estén colocadas no donde muchas están, sino en otro lugar que piensa que les correspondería mejor por la actividad del efigiado o por los hechos de los que fue protagonista. De modo que va a estar proponiendo, y es una idea que le obsesiona, porque en estos artículos de los años 50 lo hace. Luego voy a leer algunos fragmentos para que se vea un poco cómo planifica. Pero es que después, cuando escribe El Antiguo Madrid, que es de 1861, vuelve sobre esto una y otra vez, cada vez que tiene ocasión. En las Memorias de un Setentor, que se publican en 1880-81, él muere en 1882, en las Memorias de un Setentor, en determinados momentos, vuelve de nuevo sobre la idea de construir lugares, espacios de Madrid que sean reconocibles, que sean icónicos, ¿no? Por supuesto, la Puerta de Alcalá, sí, pero que haya otros en los que también podamos encontrar la identidad de la ciudad. Entonces, por ejemplo, tengo aquí varias citas. Por ejemplo, creyendo que en su elección y colocación debe guardarse la mayor analogía con la historia local para servir de páginas vivas y elocuentes de los hechos históricos, pensamos que no todas aquellas estatuas están bien colocadas y que en los sitios que ocupan hacen falta otras más oportunas. Creemos que en la Plaza de Oriente del Real Palacio y en el centro del círculo de los monarcas y caudillos de los diversos reinos españoles debía alzarse la estatua de la gran Isabel la Católica, que, a más de ser la más digna y grande figura histórica de nuestro país, reunió en su mano los diversos cetros que empuñan aquellos monarcas. Y, es decir, está dándole una unidad al espacio, una unidad, en este caso, no tanto estética cuanto histórica, y de representación de esa plaza, de la historia española, a veces incluso fingida, porque algunos monarcas no son reales, pero una representación de la historia de España. En la Plaza del Mediodía, tan desamparada y sola, la expresiva efigie de Felipe II debía estar allí, a quien Madrid debe el rango de corte, o la de Felipe V, que levantó aquel palacio y fundó en nuestra España la dinastía Borbón.
En cuanto a la de Felipe IV, que se trajo del Retiro, para colocarla a falta de otra en la primera de aquellas plazas, nosotros la volveríamos a aquel real sitio. Fundación del mismo monarca, y donde habla algo a la imaginación de la imagen del protector, del conde duque, del caballero ingetatá. La de Felipe III, colocada en la Plaza Mayor, está en su sitio propio, porque es lo único que legó a Madrid de su reinado. La que existe en el Museo del emperador Carlos V debe ser colocada en la plazuela de la Villa, delante del palacio del cardenal Cisneros y de la Torre de los Lujanes, en que estuvo prisionero Francisco I. La de Isabel II, diría mejor, delante del Palacio de Congresos, levantado en su reino y abierto por sus manos. Y la de Cervantes vuelve una y otra vez a ella, la de Cervantes, que se despega naturalmente de aquel sitio, la trasladaríamos a la plazuela del Ángel, delante de la embocadura de la calle de las Huertas. En otro momento da otro emplazamiento para la estatua de Cervantes, pero también en esa misma zona, cerca, en la plaza de Santa Ana, cerca del mentidero de los actores, etcétera, etcétera. Por último, ya termino también de leer esta larga cita que me parece interesante de todo esto que estoy diciendo, de cómo reconstruir la ciudad, de cómo dar un aspecto nuevo a la ciudad, porque a veces da la impresión de que Mesonero se ve a sí mismo como un conservador de museo que va cambiando el discurso museográfico, que en este caso sería la ciudad de Madrid. Por último, creemos que la Villa de Madrid tiene un gran deber que cumplir, erigiendo una estatua digna al inmortal Carlos III, su hijo y verdadero restaurador, la cual pudiera colocarse en el medio punto que se forma entre el museo y el botánico, en el Paseo del Prado, y al frente de la Real Platería, creaciones todas de aquel gran monarca, o en la Puerta del Sol, donde está ahora, a la vista de los edificios de la aduana, correos, imprenta, historia natural, etc. De este modo, la Corte de España, ostentando sus sentimientos patrióticos y de gratitud a los monarcas que la han engrandecido, ofrecería también la protección que se debe a las artes y pruebas materiales de su patriotismo y de su cultura. Bien, no voy a leer más citas. Tengo algunas porque incluso en algún momento le habría gustado, ve que es imposible, pero le habría gustado dejar exento el edificio de la aduana, que está al comienzo de la calle Alcalá, para que ese edificio resalte más, tenga una plaza, en fin, tenga un aspecto, una estampa, una perspectiva mucho mejor, mucho más interesante, mucho más cercana y centrada en lo que es su ideario y su imaginario pictórico o pictoricista, si queremos, costumbrista, como queramos llamarlo. La verdad es que mesoneros romanos, mesoneros romanos, antes que otros, antes que Riegel, por ejemplo, o que algunos grandes sociólogos alemanes, él está proponiendo la idea de la ciudad como monumento y la idea del valor rememorativo de los monumentos y, por supuesto, de las estatuas. Esto sin lugar a duda. Y se lamenta, como se lamenta, por ejemplo, también Eugenio de Ochoa, se lamenta de que no haya muy pocas estatuas y que esas estatuas, que deberían estar homenajeando a las grandes figuras de la historia, que las estatuas que hay estén pagadas o por la corona o por algunos aristócratas y que no haya iniciativa privada. En 1861, Eugenio de Ochoa volverá a insistir sobre esta característica de la vida artística española que a él le parece un gravísimo defecto, porque evidentemente eso que sean unos muy determinados los que pagan
estas obras de arte significa, le estamos dando un perfil a lo que hacemos, y los artistas no pueden trabajar con la libertad ni con la creatividad que están reclamando una y otra vez, que sería deseable, sino que tienen que ajustarse, evidentemente, a aquello que el comitente les pide y a unas formas muy determinadas de hacer arte. Bueno, pues deprisa y con así, lo que quería era contar, destacar este aspecto de Mesonero Romanos como promotor de una imagen de la ciudad en la que las bellas artes, en este sentido que digo, didáctico, tienen un papel muy importante. Nada más.